Muy buen día. En este trabajo hablaremos acerca de las parálisis faciales. Las personas que participaron en esta presentación son Catalina López, Francisca Madrid, Paulo Marimán, Guillermo Matus, Maite Novoa, Martina Palamara, Pía Olivares y Fernando Arellana. A modo de introducción, la parálisis facial se define como una condición que consiste en la pérdida parcial o total del movimiento muscular voluntario de la cara, lo cual se produce por un daño en el nervio facial. Su incidencia anual es de 13 a 34 casos por cada 100.000 habitantes. De acuerdo a esto, es que nos planteamos como objetivo conocer las estructuras anatómicas que están implicadas en la enfermedad, lo cual es importante para poder identificar la lesión del nervio de acuerdo a sus síntomas para así poder realizar un mejor diagnóstico y tratamiento. ¿De qué trata la enfermedad? Bueno, la parálisis facial es un trastorno neuromuscular causado por la disfunción de las vías tanto sensitivas como motoras del séptimo par craneal. Esto provoca la incapacidad total o parcial de controlar los músculos faciales y pueden ser de uno o ambos lados de la cara. También puede provocar una alteración en la secreción de la saliva, de las lágrimas y en el sentido del gusto. Por lo tanto, una persona con parálisis facial puede que presente incapacidad para cerrar el ojo, levantar la ceja, comer, hablar, sonreír o hasta puede sentir un gusto metálico. Entonces, según la ubicación de la lesión, podemos clasificar esta enfermedad en una parálisis facial central, donde la lesión es a nivel cerebral, específicamente la neurona motora superior, y por ello solo afectará el movimiento voluntario de la mitad inferior de la cara y no de los músculos ni frontal ni orbicular de los ojos. Y vamos a tener la parálisis facial periférica, o también conocida como parálisis de Bell o idiopática, la cual es causada por una lesión del nervio facial a nivel periférico y provoca la pérdida del movimiento voluntario del mismo lado afectado. A pesar de que esta enfermedad no tiene una población afectada específica, es más común encontrarla entre los rangos etarios de 20 y 29 años y 50 y 59 años, siendo poco frecuente encontrarla antes de los 6 años y después de los 60. Del mismo modo, no afecta más a un sexo que a otro, pero sí en las mujeres en edad reproductiva hay un leve aumento de los casos y durante el periodo gestacional, específicamente en el tercer trimestre de embarazo y en el posparto, donde aumenta el riesgo. Además, si la persona presenta una infección de las vías respiratorias superiores, como gripe o resfrío, o tiene una enfermedad crónica como diabetes, hipertensión o inmunodeficiencia, va a tener un mayor riesgo de sufrir esta patología. Para entender de mejor forma las causas de la parálisis, debemos diferenciarlas entre una parálisis periférica y central, las cuales pueden ser primarias o secundarias, siendo las primarias las que no poseen una causa aparente, es decir, son idiopáticas, y las secundarias que poseen una causa detectable. La parálisis facial periférica es producto del corte, inflamación y/o compresión del nervio facial dependiendo del nivel de la lesión, el cual será profundizado más adelante. Cabe destacar que es más frecuente que este tipo de parálisis tenga una causa idiopática, aunque se sospecha que es producto del virus del herpes simple. La parálisis facial central es causada por una afección a la primera neurona motora superior, la cual se encuentra localizada a nivel de la corteza cerebral. Generalmente es acompañada por una hemiplegia, es decir, una parálisis en la mitad del mismo lado de la región afectada. Tiene sus causas en una esclerosis múltiple, producto de la desmielinización, tumores metastáticos y la más frecuente, accidentes cerebrovasculares provocados por isquemias y/o hemorragias. El nervio facial corresponde al séptimo par craneal, el cual presenta dos raíces, medial y lateral. Este tiene una calidad funcional compleja, ya que es un nervio sensitivo para una pequeña región de la piel, motor para los músculos faciales, sensorial para los 2/3 anteriores de la lengua y parasimpático para la glándula submandibular y sublingual. El origen real de este nervio es a partir de 4 núcleos que se encuentran en el puente, los cuales corresponden al núcleo salival superior, al núcleo motor del nervio facial, al núcleo del tracto solitario y al núcleo espinal del nervio trigémino. Por otro lado, el origen aparente del nervio facial es en el surco bulbopontino y en la fosita supraolivar a nivel de la fosa craneal posterior. En cuanto al trayecto que presenta, este nervio ingresa por el conducto auditivo interno en la fosita anterosuperior, se relaciona con el hueso temporal a través del conducto del facial, en donde presenta 3 porciones: la porción laberíntica, que se relaciona con el laberinto óseo del oído interno y en la cual se forma el ganglio geniculado, la porción timpánica, que se relaciona con el oído medio, y la porción mastoidea, que se relaciona con la apófisis mastoidea. Luego, el nervio facial abandona el cráneo por el agujero estilomastoideo y se relaciona con la glándula parótida formando un plexo parótido para finalmente entregar sus ramas terminales. En cuanto a las ramas colaterales del nervio facial,
podemos encontrar sus ramas intrapetrosas como sus ramas extrapetrosas. Sus ramas intrapetrosas corresponden a aquellas que salen por dentro de la porción petrosa del hueso temporal, mientras que sus ramas extrapetrosas son aquellas que están por fuera del agujero estilomastoideo, es decir, por fuera de la porción petrosa del hueso temporal. Entre las ramas intrapetrosas del nervio facial se encuentran el nervio petroso mayor, el nervio estapedio y el nervio cuerda del tímpano. El nervio petroso mayor se relaciona con la inervación de las glándulas lagrimales, nasales y palatinas. El nervio estapedio inerva al músculo estapedio o del estribo, hueso perteneciente al oído medio. Y el nervio cuerda del tímpano se relaciona con la inervación del busto de las 2/3 partes anteriores de la lengua. El nervio petroso mayor corresponde a la primera rama colateral del nervio facial en su porción intrapetrosa. Este nervio emerge desde el ganglio geniculado proporcionando información parasimpática, uniéndose con el nervio petroso profundo, proveniente del plexo pericarotidio que rodea a la arteria carótida interna. Cuando se une el nervio petroso mayor con el nervio petroso profundo, se forma el nervio del conducto pterigoideo, el cual se dirige al ganglio pterigopalatino. Este ganglio emitirá ramas hacia el nervio maxilar, rama del quinto par craneal o del nervio trigémino, y este nervio maxilar, a su vez, lleva la información hacia su rama colateral, el nervio cigomático, el cual llegará al nervio lagrimal, y este último enviará la información hacia las glándulas lagrimales, proporcionando así información parasimpática proveniente del nervio petroso mayor, relacionándose con la secreción de lágrimas, así como también llega información simpática proveniente del nervio petroso profundo, que se relaciona con la inhibición de la secreción de lágrimas. El nervio estapedio corresponde a la segunda rama colateral del nervio facial en su porción intrapetrosa. Este nervio lleva fibras motoras dirigiéndose hacia adelante y penetrando en un conducto que lo lleva a la eminencia piramidal, una prominencia hueca y cónica de la pared posterior de la caja timpánica. Es ahí donde este nervio inerva al músculo del estribo. El músculo del estribo o músculo estapedio, su función es amortiguar las vibraciones del estribo al tirar de su cuello. Previene el movimiento excesivo del estribo, ayudando a controlar la amplitud de las ondas sonoras del ambiente externo general al oído interno. Esto protege al oído interno de sonidos de alto volumen, principalmente a la voz del propio individuo. El nervio cuerda del tímpano corresponde a la tercera rama colateral del nervio facial en su porción intrapetrosa. Este nervio se origina por encima del agujero estilomastoideo, dirigiéndose hacia superior y anterior para cruzar por debajo de la mucosa que recubre la cara interna de la membrana timpánica. Luego, este nervio sale del cráneo atravesando la fisura petrotimpánica, cercano a la espina de esfenoides, y es ahí donde este nervio se curva hacia inferior y anterior, cruzando medialmente los nervios auriculotemporal y alveolar inferior, como también la arteria meningia media. Luego de recorrer esas estructuras, el nervio cuerda del tímpano se une al nervio lingual. El nervio lingual es una rama del nervio mandibular, y este, a su vez, corresponde a una rama del nervio trigémino. El nervio lingual sigue su camino dirigiéndose hacia la cavidad bucal hasta llegar al ganglio submandibular. Desde el ganglio submandibular parten fibras postganglionares parasimpáticas provenientes del nervio cuerda del tímpano que inervará a las glándulas sublingual y submandibular, entregando información que proporcionará la secreción de saliva. Además, desde el ganglio submandibular emergen ramas sensoriales que se dirigen hacia las 2/3 partes anteriores de la lengua, por lo que el nervio cuerda del tímpano entrega información parasimpática que inervará a las glándulas sublingual y submandibular, como también recibe información sensorial del gusto de las 2/3 partes anteriores de la lengua. Ahora bien, las ramas extrapetrosas del nervio facial son el nervio auricular posterior, el nervio para el vientre posterior del músculo digástrico y del estiloioideo y el plexo parotidio. El nervio auricular posterior se dirige hacia superior para inervar al músculo auricular posterior. Este músculo mueve muy ligeramente la oreja hacia posterior en el humano. El nervio para el vientre posterior del músculo digástrico y del estiloioideo se dirige hacia inferior para inervar a estos músculos. El músculo digástrico y el estiloioideo tienen como función elevar el ilioides cuando el punto fijo es la mandíbula, y también descienden la mandíbula cuando el punto fijo es el ilioides. El plexo parotidio es un plexo que origina los ramos terminales del nervio facial, pasando a través de la glándula parótida. El nervio facial, luego de salir del agujero estilomastoideo, llega a la glándula parótida, pasando a través de ella sin inervarla. Dentro de esta glándula, el nervio facial se divide en dos troncos, el tronco temporofacial y el tronco cervicofacial. El tronco temporofacial se divide en tres ramas, la rama temporal, la rama cigomática y la rama bucal, mientras que el tronco cervicofacial se divide en dos ramas, la rama marginal de la mandíbula y la rama cervical. Los ramos temporales se dirigen hacia superior para inervar los músculos occipito frontal, la porción superior del músculo orbicular de los ojos, superciliar y piramidal de la nariz. Los ramos cigomáticos se dirigen hacia anterior para inervar la porción inferior del auricular de los ojos, a los músculos cigomáticos mayor y menor, al elevador del ala de la nariz y del labio superior, la porción transversa del músculo nasal, al elevador propio del labio superior y depresor del tabique. Los ramos bucales se dirigen hacia anterior para inervar al músculo buccinador, al auricular de los labios y al músculo risorio. Los ramos marginales de la mandíbula se dirigen hacia anterior para inervar los músculos depresor del labio inferior, depresor del ángulo de la boca, al músculo mentoniano y, según algunos autores, una porción del músculo risorio. Y el ramo cervical pasa lateral a los vasos faciales.
se comunica con el nervio transverso del cuello del plexo cervical y se dirige hacia inferior para inervar el músculo platisma. En síntesis, las ramas colaterales del nervio facial se pueden dividir en dos, en sus ramas intrapetrosas y sus ramas extrapetrosas. Dentro de las intrapetrosas están el nervio petroso mayor, el nervio estapedio y el nervio cuerda del tímpano, mientras que entre sus ramas extrapetrosas están el nervio auricular posterior, el nervio para el vientre posterior del digástrico y el estiloioideo, y el plexo parotidio, el cual está conformado por sus ramas temporales, cigomáticas, bucales, marginales de la mandíbula y cervicales. Los músculos faciales son aquellos que se encuentran a nivel de la cabeza, cara y parte del cuello. Estos derivan embriológicamente del segundo arco braquial, están inervados por el nervio facial y tienen como función permitir la expresión facial. Se insertan inmediatamente por debajo de la piel en el tejido subcutáneo, por lo que son músculos superficiales que carecen de fascia, exceptuando al músculo buccinador. Dentro de los músculos faciales encontramos los músculos de los párpados y de las cejas, los músculos de la oreja, los músculos de la nariz, los músculos de la boca y el músculo platisma, el cual, a pesar de encontrarse a nivel del cuello, es considerado un músculo facial ya que ayuda a la expresión facial llevando la comisura de los labios hacia abajo y atrás. En cuanto a los músculos de los párpados y cejas, encontramos tres. El músculo occipito frontal, el cual ayuda a elevar las cejas, el músculo orbicular de los ojos, que ayuda a formar la hendidura palpebral, a cerrar los párpados y de forma secundaria a llevar las cejas hacia abajo. Y por último el músculo superciliar, el cual tiene la función de corrugar las cejas. Esto quiere decir que ayuda a que la parte más medial de la ceja se vaya hacia adelante y hacia abajo. Como músculos de la oreja encontramos a los auriculares, los cuales ayudan a mover el pabellón auricular. Los músculos de la nariz corresponden al piramidal, transverso de la nariz, dilatador de las alas nasales y depresor del tabique nasal. Y los músculos de la boca son aquellos que salen mencionados, y estos tienen la función de abrir la hendidura labial y evertir el labio, generando los diferentes tipos de expresiones faciales. Sin embargo, el músculo orbicular de la boca tiene otra función, que es la de cerrar el orificio bucal y llevar los labios hacia adelante. Con la anatomía ya explicada, podremos abordar de mejor forma a las diferentes parálisis faciales, empezando por la periférica, la cual afecta a todos los músculos faciales ipsilaterales, tanto superiores como inferiores, además del oído mediante otalgias y a nivel ocular a través del lagrimal excesivo o epíforas. Para entender la parálisis facial periférica, debemos dividir en 7 segmentos al nervio facial. Estos van desde el núcleo motor del nervio facial, del puente al meato, en el ganglio geniculado, en el nervio del estapedio, en el nervio cuerda del tímpano, en el foramen estilomastoideo y en sus ramas terminales. Entonces, si es afectado el sistema muscular facial, presenta una hieracusia y el sexto par craneal también es afectado, se puede sospechar que el daño es a nivel del núcleo motor del nervio facial. Si se paralizan los músculos faciales, el gusto, el lagrimeo y la salivación son afectados, además se presenta una hiperacusia y el octavo par craneal es dañado, se sugiere que la afección se encuentra a nivel del puente al meato. Por otro lado, si se presentan los mismos síntomas exceptuando el daño del octavo par, podemos deducir que la afección se encuentra en el ganglio geniculado. Sin embargo, si tan solo el lagrimeo es normal y no afecta a otro par craneal, se sugiere que el daño se podría encontrar a nivel del nervio del estapedio. Cuando el lagrimeo es normal y no se presenta hiperacusia, la afección podría encontrarse a nivel de la cuerda del tímpano. Si los músculos faciales son los únicos afectados, se puede deducir que el daño se encuentra a nivel del foramen estilomastoideo. Y si el sistema muscular es afectado de forma parcial, se podría sospechar que el daño se encuentra en las ramas terminales del nervio facial. Respecto a la parálisis facial central, aunque los movimientos de la cara suelen ser normales, afectan los movimientos voluntarios de la mitad inferior de la cara, puesto que el daño ocurre a nivel de la primera neurona motora superior. Para entender la razón por la cual existen estas diferencias entre las parálisis, se desarrollará el siguiente esquema. En este diagrama se describe el cerebro y sus hemisferios. Debajo de este se encuentra el tronco encefálico, con sus 3 componentes, el mesencéfalo, el puente troncoencefálico y el bulbo raquídeo. El puente es más largo en este diagrama, pues aloja el núcleo del nervio facial. Como sabemos, el nervio facial es responsable de la expresión de los músculos faciales, por lo que podemos discriminar si la parálisis facial es causada por una lesión a nivel de una neurona motora superior o inferior. Conceptualmente, este núcleo está dividido en dos. La mitad superior otorga fibras que inervan a los músculos superiores de la expresión facial, mientras que la mitad inferior inerva los músculos faciales inferiores. La mitad superior del núcleo recibe información tanto de la corteza motora contralateral como la de la ipsilateral. Mientras tanto, la mitad inferior recibe información únicamente de la corteza motora contralateral. Ahora, concentrémonos en la cara y añadamos una línea imaginaria que separa los músculos faciales superiores de los inferiores. De la mitad superior del núcleo del nervio facial nace una neurona motora inferior que inerva únicamente los músculos faciales superiores. Por otro lado, de la mitad inferior del núcleo sale una neurona motora inferior larga que inerva los músculos faciales de la mitad inferior.
Entonces, si un paciente tiene una parálisis facial producto de una lesión en una neurona motora superior, podemos concluir que tendrá una parálisis facial del lado contralateral de la musculatura facial a nivel inferior y tendrá la habilidad de sonreír en la mitad no afectada. En otro caso, ¿qué pasaría si hay una lesión de una neurona motora inferior? Se observaría una parálisis de la región ipsilateral de los músculos de la cara, tanto a nivel superior como inferior. En este caso, el paciente sería incapaz de levantar ambas cejas o sonreír del lado de la lesión. Para realizar un buen diagnóstico, se tienen que identificar distintos signos y síntomas. De acuerdo a esto, se debe tener en cuenta que las parálisis faciales se pueden dividir en centrales y periféricas. En las centrales se conserva la función de la musculatura de la frente y párpado superior. Tampoco está presente el signo de Bell, del cual se hablará más adelante. Cabe destacar que la parálisis es de la parte inferior del rostro. En las periféricas hay una incapacidad de elevar la ceja y cerrar los párpados. Está presente el signo de Bell y la parálisis es en la parte superior e inferior de la cara. Algunos de los síntomas que se pueden presentar en ambas parálisis son entumecimiento de la cara antes de que se presente la debilidad muscular, pérdida del gusto en los 2/3 anteriores de la lengua, una secreción anormal de lágrimas y saliva. En cuanto al oído, otalgia y hiperacusia. Por otra parte, sensación de pesadez en el rostro, aunque el paciente no demuestra ningún déficit sensitivo en la cara. Algunos de los signos también comunes que se pueden presentar son la incapacidad para sonreír, silbar o hinchar la mejilla. Se puede producir una caída de la comisura de la boca junto con la retracción de esta hacia el lado sano. Se puede borrar el surco nasogeniano. Debido a la parálisis del buccinador, la comida tiende a acumularse entre los dientes y el labio en el lado afectado. También puede haber babeo y dificultad para modular las palabras. Otros signos observables es que la piel del lado afectado se tensa, por lo que se ve sin arrugas. El párpado inferior cae, produciendo una ampliación de la hendidura palpebral. En algunos casos, el paciente puede presentar fiebre leve. Entre signos que se presentarían solo en una parálisis facial periférica, el más característico sería la imposibilidad de cerrar el ojo, que llevaría a una deshidratación de este, donde se podrían provocar úlceras en la córnea, infecciones e incluso la pérdida del ojo. Un signo característico para identificar si la parálisis es central o periférica es el signo de Bell. En este, la parte afectada no se mueve durante la mímica voluntaria e involuntaria, y al intentar cerrar el ojo, este permanece parcialmente abierto, y el globo ocular se proyecta hacia arriba dejando ver solo la esclerótica. En este caso, el paciente presentaría una parálisis facial periférica. En el examen físico se debe evaluar el cierre de párpados, elevación de cejas, mostrar dientes, fruncir labios, tensión de partes blandas del cuello para observar el platisma, observar si el conducto auditivo externo y sobre la mastoides son dolorosos al tacto. En todo cuadro de parálisis facial se debe explorar la glándula parótida mediante la palpación bimanual con el fin de identificar posibles tumores. Existen algunos antecedentes que influyen en el diagnóstico y contribuyen al momento de detonarse esta patología. Algunos de estos son los tumores, las infecciones víricas, tales como el sarampión, el virus de inmunodeficiencia humana, el conocido VIH, la parotiditis, rabia o la herpes zóster. La leucosis también puede ser un posible detonante de esta enfermedad, la cual trata de un virus de leucemia bovina, el cual se va transmitiendo entre el ganado por transferencia de sangre. Las infecciones bacterianas, por su parte, también son importantes. Entre ellas se encuentra la sífilis, lepra y la enfermedad de Lyme, la cual se contrae por la picadura de una garrapata infectada. Estas infecciones bacterianas corresponden al 10% de detonantes, es decir, las causantes de posibles parálisis faciales, siendo el 25% de ellas causantes de una parálisis facial bilateral. Además, tenemos antecedentes familiares hereditarios que influyen mucho en esta patología y, por último, aneurismas. Los exámenes que se pueden solicitar contribuyen al diagnóstico etiológico de la parálisis facial. Esto quiere decir que su función es encontrar el causante de esta patología, además de demostrar y cuantificar el grado de afectación del nervio. Estas pruebas complementarias se agrupan en dos, en pruebas electrofisiológicas y no electrofisiológicas. Las primeras son mucho más sensibles, por lo cual resultan muy útiles a la hora de determinar cuál será la evolución de este cuadro. Además, estas están indicadas solo ante la ausencia de contracción voluntaria, aunque fuera muy mínima, ya que esto es indicador clínico de mal pronóstico. En cuanto a las pruebas no electrofisiológicas, estas resultan mucho menos sensibles que las primeras, y nos van a ayudar a determinar las complicaciones y consecuencias que trae consigo la parálisis facial periférica. La prueba de excitabilidad nerviosa consiste en la estimulación percutánea directa al nervio facial justo a la salida del orificio estilomastoideo, que es donde se vuelve extracraneal, aumentando progresivamente la intensidad hasta lograr una contracción muscular que sea visible y que se pueda comparar con el lado sano de la cara.
Esta prueba sirve para detectar la presencia de degeneración nerviosa, pero por el contrario no nos ayuda a cuantificar el número de axones que han sufrido esta degeneración. Otro tipo de prueba electrofisiológica es la electroneurografía. Esta registra el potencial motor de un músculo facial, estimulando directamente al nervio facial afectado y comparando los movimientos con el lado sano de la cara. Este método nos permite establecer el pronóstico del 100% de los casos a los 10 días de evolución. El famoso reflejo trigémino facial, también llamado y conocido como reflejo corneal, permite valorar el estado funcional del nervio facial en todo su recorrido. Tras estimular el trigémino, que es el quinto par craneal, los estímulos alcanzan el tronco cerebral y llegan al nervio facial, que constituye la vía aferente. Tal como se puede ver en el GIF, este sería un correcto reflejo trigémino facial. De lo contrario, estaríamos en presencia de una posible parálisis. Pasando a pruebas no electrofisiológicas, entre ellas tenemos la audiometría. Y es que no es extraño que junto con una parálisis facial, como una consecuencia, se genere una anomalía o una disminución en el reflejo acústico. Es por esto que este examen evalúa la capacidad de la persona para percibir los sonidos externos. Es decir, analiza cómo el individuo capta las vibraciones de las diferentes bandas del reflejo acústico. Y por último tenemos la prueba de Schirmer, la cual consiste en el estudio y comparación entre la secreción lagrimal del lado sano de la cara con la secreción en el lado paralizado. Esto analizando la interrupción de la anastomosis lagrimal que se da a través del nervio petroso superficial mayor a la glándula. En el tratamiento de parálisis de Bell, aproximadamente el 71% de los casos se recuperará completamente sin requerir uno. Para el 29% restante, el tratamiento generalmente se basa o en medicamentos, fisioterapia o cirugía como caso más inusual. Tenemos medicamentos destinados a favorecer la regeneración del nervio, mejorar la circulación sanguínea y controlar infección o inflamación. Los fármacos más ocupados y relevantes son los corticosteroides, como por ejemplo la prednisona, que son agentes inflamatorios para el nervio facial, produciendo que éste se adapte más fácilmente en el conducto óseo que lo rodea. Se calcula que la prednisona ayuda a que el nervio recupere su función casi al 90%. También tenemos medicamentos antivirales, pero su efectividad no se ha comprobado al 100% y usualmente son mezclados con esteroides, como el más común, el aciclovir, que combinado con terapia con esteroides es más efectivo que la terapia de esteroides sola. La fisioterapia son ejercicios faciales de los músculos afectados para aumentar la circulación sanguínea, tono muscular, evitar flacidez de la cara y evitar contracturas. Así promueve la simetría facial. Un ejemplo de hacerlo es como se describe en el esquema y además se muestra en la siguiente imagen. En la imagen vemos lo que se explica en el esquema anterior, donde se hace presión encima de las cejas, luego se lleva a los pómulos y lo mismo a las fosas nasales por 20 minutos. Para la cirugía tenemos el presente video, que es un ejemplo de injerto de músculo para recuperar el movimiento facial perdido. Se utiliza una parte del músculo grácil en el interior del muslo. Se saca con sus respectivas vena, arteria y nervio. Se conecta este último con el maceterino, el cual es un nervio motor situado en el músculo macetero del rostro. Luego de agregar fisioterapia, el paciente debería recuperar sonrisa y expresión. También hay cirugías cuando hay compresión del nervio facial en el canal estilomastoideo. Y otro tipo de intervención quirúrgica es además la anastomosis, que se emplea cuando la parálisis facial es debida a traumatismos. Consiste en cortar el nervio hipoglóseo en la rama descendente y unirlo al cabo distal del facial. Sin embargo, luego de esto se presentan ciertos inconvenientes, como la falta de expresión emocional. Para concluir, es importante mencionar algunas de las consecuencias que puede dejar una parálisis facial. Una de ellas es las syncinesias, las cuales consisten en la activación asincrónica de varios músculos del lado afectado luego de la activación voluntaria o refleja de estos músculos faciales. Otra de las consecuencias son las lágrimas de cocodrilo, las cuales se producen durante la masticación por rebosamiento. Esta enfermedad es muy difícil de prevenir, ya que, como se mencionó anteriormente, en la mayoría de los casos su causa es idiopática. Aún así, hay que tener en cuenta que se puede desencadenar por traumatismos, por lo que es muy importante tomar las medidas necesarias para evitar este tipo de situaciones. De todas formas, luego de tener la enfermedad, podemos prevenir sus consecuencias recibiendo un tratamiento adecuado. También es importante conocer la anatomía implicada en la enfermedad, específicamente la del nervio facial desde su origen hasta su término, para así poder reconocer su recorrido y las estructuras que inerva, ya que de esta manera podemos reconocer mejor los síntomas y realizar un mejor diagnóstico y tratamiento al paciente. Muchas gracias por su atención. En esta diapositiva se presenta la bibliografía utilizada. Y aquí se encuentran los créditos a las personas correspondientes por el material utilizado en esta presentación.